Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de cosas buenas. Hoy tengo un tema que, como sé que es el caso, va a tocar muchos corazones, uno que nos habla de la familia, del amor incondicional y de las emociones que nos unen a todos como seres humanos. Hoy vamos a hablar sobre la madre de Can Yaman y sobre cómo una declaración suya, llena de sentimientos, ha conmovido a miles de personas en todo el mundo. ¿Listos para sumergirnos en esta historia? Estoy segura de que les va a romper el corazón, pero también les va a llenar de esperanza y de la calidez que solo el amor familiar puede brindar. Así que agarren sus pañuelos y prepárense, porque vamos a adentrarnos en este relato. Y por supuesto, antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría que formaran parte de esta comunidad. Can Yaman, el nombre solo evoca imágenes de un hombre increíblemente talentoso, con una presencia magnética y un encanto que, seamos honestos, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Conocemos su trabajo, sus papeles en exitosas novelas turcas que han roto récords de audiencia, sus campañas publicitarias, su dedicación a la actuación, su físico impactante, su profesionalismo. Pero, ¿qué sabemos realmente de la persona detrás de la fama? ¿Qué hay de la familia, de los pilares que lo sostienen, de los lazos que le dan fuerza? Pues bien, la madre de Can Yaman, Gulden Khan, es una figura clave en su vida, y sus palabras nos revelan mucho más de lo que podríamos imaginar sobre el actor y sobre el profundo amor que existe entre ellos. Gulden Khan, una mujer elegante, discreta y llena de una calidez que traspasa la pantalla, ha sido un apoyo fundamental para Khan a lo largo de su carrera. Siempre ha estado ahí en la sombra, brindándole amor, consejo y un refugio seguro en medio de la vorágine de la fama. No suele ser el tipo de persona que busca la atención mediática, pero cuando habla, sus palabras tienen un peso especial, un eco que resuena en lo más profundo del corazón. Y justamente fue una declaración suya, un momento de sinceridad y vulnerabilidad, lo que nos ha tocado a todos. ¿Recuerdan cuando Can Yaman empezó a hacerse famoso con el éxito arrollador de series como Erkencikus? La fama lo envolvió como una ola imparable. De repente era el rostro más buscado, el nombre más mencionado, el objeto de deseo de millones de personas en todo el planeta. Y en medio de todo ese torbellino, Gulden Khan siempre estuvo ahí, en primera fila, pero sin buscar los reflectores. Observando, protegiendo y sobre todo, amando incondicionalmente. En una entrevista, en un momento de intimidad y sinceridad, Gulden compartió una experiencia personal que reveló la magnitud de su amor y preocupación por su hijo. Habló sobre los desafíos que conlleva la fama, sobre la presión constante de mantener una imagen, sobre la pérdida de privacidad, sobre el escrutinio público incesante. Y en medio de todo eso, su principal preocupación siempre fue el bienestar de Khan, tanto físico como emocional. Su declaración fue un acto de amor, de valentía, de honestidad brutal, una ventana abierta a la realidad que se esconde detrás del brillo de la fama. Relató con la voz suave pero firme como a veces en los momentos más difíciles, cuando la fama parecía asfixiar a Khan, él buscaba refugio en ella, en el único lugar donde siempre encontraba paz y consuelo, el regazo de su madre. La llamaba, compartía sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades, las dudas que lo atormentaban, la soledad que a veces sentía en medio de multitudes. Y ella, sin juzgar, sin presionar, sin exigir explicaciones, simplemente lo escuchaba, lo abrazaba y le recordaba que siempre estaría ahí para él sin importar nada, pase lo que pase. Con sus palabras, Gulden nos abrió una ventana al alma de Khan, nos permitió ver la vulnerabilidad que se esconde detrás de la imagen del galán de telenovelas, del hombre de éxito, del ídolo de masas. Recordó momentos en los que Khan, agobiado por la presión, se sentía solo, incomprendido, como si nadie pudiera entender lo que estaba viviendo. La soledad en la cima es un precio que muchos famosos deben pagar, y Gulden era consciente de ello. Y como ella, como madre, hacía todo lo posible por aliviar su carga, por recordarle que no estaba solo, que tenía un hogar, un refugio, un lugar donde siempre podía ser el mismo, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de fingir. Un lugar donde el amor era incondicional y donde podía ser simplemente Khan, su hijo. Y esas palabras, esa dedicación, ese amor incondicional, eso es lo que realmente conmueve el corazón, lo que nos hace ver la humanidad de este hombre famoso, lo que nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Gulden compartió anécdotas entrañables como cuando Khan, siendo pequeño, soñaba con ser actor.
Recordó cómo él imitaba a los personajes de las películas, cómo se disfrazaba, cómo llenaba la casa con sus representaciones teatrales improvisadas. Y cómo ella lo apoyaba, lo animaba, lo llevaba a castings y audiciones, creyendo en su sueño desde el principio, incluso antes de que él mismo supiera si era posible. Y cómo en cada paso del camino, ella creía en él, incluso cuando otros dudaban, cuando le decían que era un sueño imposible, cuando le aconsejaban que buscara algo más seguro. Su fe inquebrantable en su hijo, su incondicional apoyo, es un claro ejemplo de lo que significa ser madre, de la fuerza que reside en el amor maternal. También habló sobre los sacrificios que implica la profesión de actor, sobre las largas horas de rodaje, las noches en vela, los viajes constantes, la distancia que a veces los separaba. Sobre la dificultad de mantener una vida personal, de construir relaciones duraderas, de tener tiempo para la familia y los amigos. Y cómo, a pesar de todo, ella siempre ha estado orgullosa de su hijo, de su talento, de su dedicación, de su ética de trabajo. Orgullosa de ver cómo perseguía sus sueños con pasión y perseverancia, sin importar los obstáculos que se interponían en su camino. Y por supuesto, no podemos olvidar la admiración de Guldem hacia el trabajo de Khan, hacia su profesionalismo, hacia la pasión que pone en cada proyecto. Vemos a una madre orgullosa, pero también a una fan incondicional. Una mujer que disfruta viendo a su hijo brillar en la pantalla, que se emociona con sus éxitos, que analiza sus actuaciones con ojo crítico y que lo apoya incondicionalmente, aplaudiendo sus logros y consolándolo en sus fracasos. Una madre que celebra cada paso que da su hijo, que se alegra de su felicidad y que está ahí para él en cada momento, bueno o malo. La declaración de Guldem nos recuerda la importancia de la familia, de los lazos que nos unen, del amor incondicional que recibimos de nuestros seres queridos. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito hay personas de carne y hueso con miedos, con inseguridades, con la necesidad de ser amados y apoyados. Nos recuerda que todos, sin importar quiénes seamos, necesitamos un lugar seguro donde sentirnos protegidos, donde poder ser nosotros mismos, donde el amor sea incondicional. Y en ese sentido, Guldem Khan no solo es la madre de un famoso actor, sino también un ejemplo de fortaleza, de amor, de dedicación y de la capacidad de proteger a los seres queridos. ¿Y saben qué es lo más conmovedor de todo esto? Que a pesar de la fama y el éxito, Khan Yaman nunca ha olvidado sus raíces, ni ha dejado de lado a su madre. Siempre ha mantenido una relación cercana y especial con ella, agradeciéndole públicamente su apoyo, su amor y su incondicionalidad. Se le ha visto en innumerables ocasiones compartiendo momentos especiales con Guldem, ya sea en eventos públicos, en viajes, o simplemente en la intimidad de su hogar. Es evidente que la figura materna es crucial en su vida, que su madre es un pilar fundamental en su bienestar emocional y en su éxito. Guldem, con sus palabras, nos ha regalado una lección invaluable sobre el amor, la familia, la importancia de estar presentes en la vida de nuestros seres queridos y de demostrarles nuestro cariño y apoyo, sin importar las circunstancias. Nos ha demostrado que detrás de la fama y el éxito, lo que realmente importa son los lazos que nos unen, el apoyo incondicional y el amor que nos da fuerza para seguir adelante. Su historia es un recordatorio de la belleza y la importancia de las relaciones familiares, de la necesidad de valorar a nuestros seres queridos y de demostrarles nuestro amor cada día. En definitiva, la emotiva declaración de la madre de Khan Yaman es un reflejo del profundo amor que existe entre ellos, un amor que trasciende las barreras de la fama y el éxito, un amor que es la base de su relación. Es una historia que nos toca el corazón, que nos llena de esperanza y que nos recuerda la importancia de la familia y del apoyo incondicional, de la necesidad de amar y ser amados, de la importancia de tener un lugar seguro donde refugiarnos y sentirnos protegidos. Así que en resumen, hemos recorrido la historia de la madre de Khan Yaman, Guldem Khan, y como una sincera declaración suya nos ha conmovido a todos. Hemos hablado de la importancia del amor familiar, del apoyo incondicional, de la valentía que se necesita para amar y proteger a nuestros seres queridos, especialmente en medio de la vorágine de la fama y el éxito. Hemos explorado la humanidad que se esconde detrás de la imagen pública de un ídolo, la vulnerabilidad que todos compartimos, la necesidad de amor y apoyo. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos que considero importantes, para que esta historia no se quede solo en una anécdota, sino que sirva como inspiración y reflexión para todos nosotros. *** El impacto de la fama en la vida familiar ***. La fama, como hemos visto, es una arma de doble filo.
Si bien puede traer consigo éxito, reconocimiento y oportunidades, también conlleva una serie de desafíos, especialmente para las familias de las personas famosas. La exposición mediática constante, la invasión de la privacidad, las expectativas sociales y la presión de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. En el caso de Can Yaman, su éxito en la actuación lo catapultó a la fama internacional, lo que implicó un aumento exponencial de la atención mediática, de los fans, de los eventos públicos y de las responsabilidades profesionales. Gulden Khan, al ser la madre de una estrella, tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Tuvo que aprender a lidiar con la invasión de la privacidad, a proteger a su hijo de los comentarios negativos y a ser un apoyo constante en medio de la tormenta mediática. Tuvo que aprender a equilibrar su deseo de estar presente en la vida de su hijo con la necesidad de respetar su espacio y su independencia. La historia de Gulden nos enseña la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo dentro de la familia, especialmente cuando se enfrenta a los desafíos que impone la fama. Nos muestra que a pesar de las dificultades, el amor y la unión familiar pueden ser un refugio seguro, un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. *** La importancia de la vulnerabilidad ***. En un mundo donde la imagen y la perfección parecen ser lo más importante, la vulnerabilidad es a menudo vista como una debilidad. Sin embargo, la historia de Gulden y Can Yaman nos demuestra que la vulnerabilidad es, en realidad, una fortaleza. Es la capacidad de mostrar nuestras emociones, de expresar nuestros miedos y nuestras inseguridades, de ser auténticos y genuinos. Can Yaman, al compartir su vulnerabilidad con su madre, demostró su confianza en ella y su necesidad de apoyo. Gulden, al escuchar y comprender a su hijo, demostró su amor incondicional y su capacidad de ser un refugio seguro. La vulnerabilidad, en este caso, fue el puente que unió a madre e hijo, fortaleciendo su relación y creando un vínculo aún más profundo. La vulnerabilidad nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Nos permite mostrar nuestra humanidad, de aceptar nuestros defectos y de pedir ayuda cuando la necesitamos. Nos permite ser más auténticos, más reales y más felices. *** El poder del amor incondicional ***. El amor incondicional es el amor que no espera nada a cambio, que no juzga, que perdona, que acepta. Es el amor que se da libremente sin condiciones, sin expectativas. Es el amor que nos da fuerza, que nos da esperanza, que nos da la capacidad de superar cualquier obstáculo. Gulden Khan, con su amor incondicional, fue el refugio de Can Yaman. Le dio la confianza para perseguir sus sueños, el apoyo para enfrentar sus miedos y la certeza de que siempre estaría ahí para él. Su amor fue la base de su éxito, la fuerza que lo impulsó a seguir adelante, la luz que lo guió en la oscuridad. El amor incondicional es un regalo invaluable. Es el regalo que todos necesitamos, el regalo que nos da la fuerza para ser nosotros mismos, el regalo que nos permite amar y ser amados. *** La influencia de la madre en la vida de Can Yaman ***. La figura materna, como hemos visto, es fundamental en la vida de Can Yaman. Gulden no solo es su madre biológica, sino también su consejera, su amiga, su confidente, su fan número uno. Es la persona que lo conoce mejor que nadie, que sabe lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que le da miedo y lo que lo hace feliz. La influencia de Gulden en la vida de Can se extiende a todos los ámbitos, desde su carrera profesional hasta su vida personal. Ella lo ha apoyado en sus decisiones, lo ha animado a perseguir sus sueños, lo ha aconsejado en momentos difíciles y lo ha celebrado en sus éxitos. La madre de Can Yaman es un ejemplo de fortaleza, de dedicación y de amor incondicional. Su influencia en la vida de su hijo es un recordatorio de la importancia de las relaciones familiares, del valor del apoyo mutuo y del poder del amor maternal. El legado de Gulden Khan ***. La historia de Gulden Khan trasciende la mera anécdota. Su testimonio es un legado de amor, de valentía y de dedicación. Es una inspiración para todos nosotros, una invitación a valorar a nuestras familias, a amar incondicionalmente, a ser vulnerables y a abrazar la autenticidad. El legado de Gulden es un recordatorio de que, detrás de la fama y el éxito, lo que realmente importa son los lazos que nos unen, el amor que nos da fuerza y la familia que nos protege. Es un legado que nos anima a ser mejores personas, a ser más compasivos y a vivir una vida llena de amor y felicidad. Reflexiones finales ***. La historia de la madre de Can Yaman nos ha tocado el corazón y nos ha dejado una profunda reflexión. Nos ha recordado la importancia de la familia,
del amor incondicional y de la valentía de amar y proteger a nuestros seres queridos. Nos ha mostrado la vulnerabilidad que se esconde detrás de la imagen pública, la necesidad de apoyo y la importancia de ser auténticos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué fue lo que más les conmovió y si tienen alguna experiencia personal relacionada con el tema. No duden en compartir sus pensamientos y sus sentimientos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.